Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámez. Que casi cualquier época puede calificarse de convulsa es una verdad difícil de rebatir. Y del mismo modo, casi cualquier momento histórico se puede calificar, si espigamos los datos adecuados, como un punto de inflexión. Y también, no es menos verdad que los tiempos que vivimos tienen un aroma especialmente marcado a cambio. Cambio estructural, cambio en las relaciones de poder del orden internacional, o dicho en las palabras del histórico político italiano Antonio Gramsci, un viejo mundo que se muere y un mundo nuevo que está por llegar. En esta época de desorientación nos falta quien dice que no solo debemos mirar a Occidente, sino también a Oriente y en concreto a China, en busca de señales que nos permitan orientarnos en el camino. Es el caso de Julio Ceballos, consultor de desarrollo de negocio con aproximadamente 2 décadas de experiencia en China. También es escritor y ya nos acompañó en este podcast hace algo más de 2 años con motivo de la publicación de su primer libro, Observar el arroz crecer, que ha sido un auténtico éxito editorial en el mercado español del ensayo. Ahora vuelve con un segundo libro, plagado de reflexiones sobre China y sobre nuestra manera de relacionarnos con China. Con el intrigante título El calibrador de estrellas, propone en sus propias palabras una serie de aprendizajes chinos para Occidente en el siglo XXI. Envuelto, inmerso en una gira de presentación del libro, nos atiende, creo, desde Jaén. Julio Ceballos, muchas gracias por volver a estar con nosotros en Descifrando China. Muchas gracias, Jesús. Como te dije hace ya 2 años, cuando grabamos aquel 8º episodio con ocasión del primer libro, yo soy seguidor del podcast de la Fundación desde el primer capítulo y creo que estáis haciendo una grandísima labor de divulgación y están pasando por tu programa gente que realmente tiene mucho que decir sobre China y sus relaciones con España. Muchas gracias y se aprecia viniendo de ti. En primer lugar, me gustaría preguntarte por el título. Antes he dicho intrigante. A mí también me parece muy sugerente. Y que alude, si no me equivoco, y si es así, por favor, corrígeme, a 2 cosas diferentes. Primero, a un instrumento de navegación, parecido al astrolabio, pero también a un extraño e hipnótico poema compuesto en el siglo IV. Así pues, ¿por qué el calibrador de estrellas? Pues mira, la respuesta rápida es precisamente porque es un título intrigante, ¿no? Porque quien lo lee se pregunta de inmediato, pero ¿qué es esto del calibrador de estrellas? Y es una manera también de llamar la atención que no es fácil, ¿no? En el mundo editorial actual. No sé si sabes que España es el país del mundo con mayor cantidad de publicaciones per cápita. Pero en concreto, este libro se titula El calibrador de estrellas y esta es la explicación larga, porque necesitamos recalibrar nuestra brújula estratégica. Es cierto que, como acabas de comentar, son muy manoseadas las expresiones de momento de cambio, punto de inflexión y demás, pero es verdad que el mundo está viviendo toda una transformación sistémica, ¿no? Y de hecho, es un mundo que ya ha cambiado. No es que haya cambiado de repente con este segundo mandato de Donald Trump, es un mundo que ya venía cambiando, pero quizás no nos habíamos dado cuenta de que Occidente sigue midiendo el presente con reglas obsoletas. Este título, El calibrador de estrellas, hace referencia a dos cuestiones. La primera la has mencionado. El calibrador de estrellas era un instrumento astronómico que le servía a los astrónomos de la antigua corte imperial china para medir el movimiento de los astros celestes. Y sabes que el calendario lunar y el calendario, los solsticios, las famosas 24 estaciones del calendario chino, condicionaban toda la vida en la corte y a su juicio todo el régimen de lluvias y de cosechas.
Y además de ser un instrumento astronómico poco fiable, porque de hecho hasta que no llegaron los jesuitas en el siglo XVII, Mateo Ricci y compañía, y les enseñaron cómo emplear mejores instrumentos, pues aquello que ellos utilizaban era un tanto impreciso. Es además el título con el que se ha venido a llamar la composición poética más compleja que ha generado el ser humano en la historia. Es un poema que escribió una mujer llamada Su Hui en el año, una mujer china, en el siglo VI después de Cristo, y que es tan sumamente complejo, es una cuadrícula de 29 por 29 caracteres, es un poema palindrómico, es decir, que se puede leer en cualquier dirección, al ser ideogramas también se puede leer de abajo a arriba o en oblicuo, en cualquier dirección, y es tan complejo que aquellos que lo han estudiado no acaban de estar seguros de cuántos poemas contiene. Se especula que entre 3.000 y 12.000. Pues bien, haciendo uso y tirando de esa doble metáfora, yo lo que propongo es una manera diferente de interpretar y ordenar el mundo. Lo que vengo a decir es que existen tantas soluciones como formas de mirar el firmamento. Hay tantas maneras de interpretar y enfrentar los desafíos globales como lo exigen los nuevos problemas que van surgiendo. Europa está obligada a encontrar la suya. También me gustaría detenerme en el subtítulo del libro, que, como decía en la presentación, es Aprendizajes chinos para Occidente en el siglo XXI. Esta idea, la del aprendizaje, es un hilo recurrente en el libro y nos vamos a detener varias veces en ella, en esta conversación. Pero antes de preguntarte qué podemos aprender de China, querría preguntarte qué has aprendido tú de China en estos 2 años que han transcurrido desde tu primer libro. ¿Ha cambiado tu percepción de China y de su lugar en el mundo? Y si es así, ¿cómo? Sí, vamos a ver, están siendo 2 años muy intensos. A mí, como a cualquiera que habite este planeta, le han afectado de una manera más directa o tangencial, pues los 3 shocks más importantes que hemos vivido a nivel global, ¿no? Que son la salida de la pandemia de China, que no le ha resultado nada fácil. Vemos cómo el crecimiento se ha resentido bastante con respecto a las tasas de crecimiento que mantenían antes de la pandemia, y más para aquellos que, como yo, desarrollamos una labor de mercado allí. Segundo, la guerra de Ucrania, que ha venido a sacarnos de ese sueño idílico en el que creíamos vivir, donde la paz, la guerra estaba totalmente desterrada, donde el bienestar estaba asegurado, el consumo era creciente, la energía era de fácil acceso y, sobre todo, una vez más, ¿no? Viviendo o midiendo el mundo con reglas obsoletas, donde creíamos que el liderazgo occidental estaba más o menos garantizado. Y el tercer shock, aparte de la crisis en Oriente Medio, el cambio de régimen en Siria y la guerra en Gaza, el tercer shock está siendo, y no lleva ni 2 meses en la Casa Blanca, el segundo mandato de Trump, que muchos preveíamos, pero yo creo que preveíamos tanto como temíamos, ¿no? Y además, en lo personal, más allá de toda la capa macro y geopolítica, yo he sido padre en estos 2 años, y cuando uno es padre, y esto ya me lo habían adelantado los que... Yo soy bastante papabuelo, tengo 45 años y he sido padre bastante tarde. Empiezas a mirar el mundo, incluso si te interesaba el mundo, empiezas a mirarlo de otra manera, con otros ojos. Ya no solo piensas en términos de tu propio horizonte vital, sino que intentas de alguna manera equiparte de herramientas que poder legar a quien te va a suceder, para enfrentar este horizonte tan complejo, tan incierto, tan contradictorio, ¿no? Y tan acelerado al que nos dirigimos. Me preguntas por la imagen de China, ¿no? Y lo que he aprendido, o mejor dicho, la certeza que se ha afianzado en mí en estos 2 años, es que China no quiere parecerse a nosotros. Nosotros llevamos 20, 30 años, casi 40 años diciéndole a China cómo tiene que comportarse, cómo tiene que dirigirse, cuáles son las estrategias que debería implementar, y ellos tienen muy claro cuál es su hoja de ruta, cuál es su meta
a 30, a 50, probablemente a 100 años. Y entonces eso desmonta bastante la etiqueta en la que nos hemos quedado atrapados de que es una economía emergente, que lo es, o de que es la fábrica del mundo, que lo sigue siendo y lo será todavía por décadas. China es además un laboratorio de estrategias pragmáticas y de estrategias efectivas que no tiene nada de milagroso. También nos hemos quedado atrapados en esa etiqueta del milagro económico chino. El milagro económico chino no tiene nada de milagroso, ni de azaroso, ni de accidental. Es fruto de la planificación estratégica y de la obsesión por la educación y la innovación tecnológica. Entonces, precisamente ya termino, ¿no? Pero si Bruselas ha venido a calificar a China como con esa triple acepción de socio, rival y competidor, yo veo sobre todo a un competidor, sí, sin duda, y a un socio. Y en esa doble, porque realmente de la Unión Europea, desde mi muy humilde punto de vista, es sobre todo eso, un competidor estratégico y un socio muy deseado. No es tanto un rival. China no representa una verdadera amenaza existencial para la Unión Europea. Y por eso este libro lo que propone es un ejercicio constructivo, pragmático, optimista, pero ojo, no ingenuo, de lecciones que podríamos extraer de la experiencia china que les ha catapultado de ser uno de los países más pobres o de PIB per cápita más bajos del mundo a segunda potencia mundial en solo 40 años. Articulas tu libro en torno a 18 aprendizajes que llamas plugins, que para quien no lo sepa, quien no esté familiarizado con este concepto de la informática, son complementos que añaden funcionalidades extra a aplicaciones informáticas. Quiero preguntarte por qué has escogido este símil. Sí, el símil está cogido, está muy cuidadosamente definido este término. Yo he llamado a los 18 aprendizajes que yo identifico en el libro, que no son todos los aprendizajes que podríamos extraer de China, y además constato al comienzo del libro y en el disclaimer, ojo, de China se puede aprender mucho más que esto que yo comento aquí. He dejado a un lado toda su política medioambiental, energética, de defensa, de desarrollo tecnológico. Me he centrado en otras cosas que creo que sirven precisamente de plugins, y digo que he seleccionado cuidadosamente este término porque un plugin es un parche. Un plugin es un complemento a un sistema que mejora su rendimiento, su funcionamiento, añade capacidades sin alterar el código, el cómo está programado ese sistema. Y esto es importante porque mi libro no es una apología del sistema chino. Yo no glorifico ni idealizo un sistema que a los chinos a todas luces les sirve, del mismo modo que probablemente no les serviría el nuestro. El suyo no nos sirve a nosotros, pero ojo, lo hago desde el ánimo de fortalecer la democracia. Y por eso son plugins, porque son parches que complementan o pueden perfeccionar algunas de las taras que empiezan a lastrar nuestro modelo, pero sin alterarlo. Igual que esos plugins informáticos añaden funciones sin cambiar la esencia de una aplicación. Mira, un buen ejemplo de un plugin es cuando estamos navegando en Internet, da igual el navegador, tú puedes añadir un plugin para que traduzca el idioma en el que está escrita una página que no está escrita en inglés o en castellano, ¿no? Lo puedes poner, lo puedes quitar. Pues empleando este símil yo enfatizo la idea de que no se trata de copiar el modelo chino. De hecho, el aprendizaje no implica la copia, sino de inspirarnos en algunas de las buenas prácticas, de las soluciones que han implementado los chinos, que pueden optimizar, es decir, mejorar el funcionamiento de nuestro sistema democrático, liberal, multipartidista y participativo. Por supuesto, eso no hay que tocarlo, pero haciéndolo más eficaz y competitivo. Y muchas de ellas, quien lea el libro se va a dar cuenta me decía el otro día uno de los primeros lectores del libro, dice, la verdad es que todo lo que cuentas aquí, pues es bastante lógico, es bastante de sentido común, y es que lo es, porque además yo me he inspirado en el modelo chino porque le conozco relativamente bien, segundo porque más allá de que yo lleve conviviendo y trabajando con el país 20 años,
China no es un país cualquiera, está llamado a protagonizar buena parte de lo más relevante que suceda en este siglo XXI, pero es que esos 18 plugins, además, no son exclusivos de un modelo autoritario como el chino. Tenemos muy claro, ¿no?, lo que no queremos copiar de China. No queremos copiar su autoritarismo, no queremos copiar la excesiva vigilancia a la ciudadanía, el excesivo control del mercado, pero ojo, va siendo hora, y más tal y como el cariz que empieza a tomar la política de Washington, tenemos que seguir mirando hacia el oeste, hacia la otra orilla del Atlántico, de la que van a seguir viniendo grandes lecciones y buenas prácticas, pero es hora también de empezar a mirar hacia el este, hacia China. Y haces la precisión de que tu propuesta no es una propuesta de sustitución de modelo político. Estoy razonablemente seguro de que se te ha acusado de pro-chino. ¿Es así o no? Es inevitable. Ya sabes que vivimos en una época en la que es políticamente incorrecto en Occidente elogiar a China por sus logros. Y yo digo habitualmente que lo que cuentan los medios occidentales sobre China no es falso, pero es verdad que solo ponen el acento, o solo parecen encontrar interesante aquello en lo que donde China hierra, donde China falla, donde China se equivoca. Claro que China se equivoca, no es un régimen, no es un sistema perfecto. Aquello no es el paraíso, como tampoco es el paraíso lo que tenemos aquí. Pero esas 18 claves, como otras tantas que puedan identificar otros analistas, lo que pretenden es poner de relieve que a todas luces hay algo que los chinos están haciendo bien, y que inspirarnos en algunas de esas buenas prácticas, insisto, adaptadas a nuestro régimen de valores, a nuestro marco de principios fundamentales y a nuestros derechos individuales y a nuestras libertades, que son intocables, y soy el primero en defenderlo. Creo que China bien puede representar una buena escuela. Si por eso, por inspirarme en un gran competidor que puede ser a la vez un gran maestro, me tachan de pro-chino, precisamente a esos, y de hecho es literal, el libro, quien lo abra se va a encontrar en la primera página que se lo dedico precisamente a aquellos que creen que nada podemos aprender de China. No va a ser posible, por motivos de extensión, detenernos en todos estos plugins ni en todas las ideas que desarrollas en el libro, pero claro que me gustaría pedirte que desarrolles algunas de ellas. Y como decía hace unos minutos, el aprendizaje y la educación son dos conceptos que planean a lo largo de casi todo el libro, y argumentas que la obsesión china por la educación, por el conocimiento, ha sido uno de los principales motores de su desarrollo socioeconómico. De hecho, haces una comparación entre la China de los 80 y la España de los 60 aproximadamente, llegando a argumentar que ahora ves o has descubierto rasgos chinos en tu abuelo. ¿A qué te refieres con esto? Sí, mi abuelo, como la mayoría de los abuelos de quienes nos escuchen, era un hombre que vivió en la España de la guerra y la posguerra, que procediendo de un origen rural y mísero, eh, apostó todo al esfuerzo, al ahorro, al largo plazo, a la paciencia, y con disciplina, con un trabajo muy duro, logró sacar adelante una pequeña familia y que sus hijos, mi tío y mi madre, pudiesen estudiar. Es cierto que reconozco en generaciones anteriores de españoles esa misma mentalidad pragmática, disciplinada y muy orientada al esfuerzo, que de alguna manera explica en buena parte el éxito chino. Claro que yo no estoy idealizando la España de aquella época, ni en ningún caso propongo volver a un sistema autoritario como el que había entonces, pero hay un valor estratégico en la planificación a largo plazo, más allá de los ciclos electorales de 4 o 5 años. Claro que es importante volver a redignificar la ética del trabajo duro, y por supuesto, y esta es el pilar de toda la estrategia de futuro China, hay que volver a valorar la educación como motor vital de ese desarrollo. Y cuando hablo de esa apuesta que hace China por la educación, hablo a todos los niveles. Sabes que las inversiones masivas de China en las carreras técnicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, como
el valor que vuelven a dar o que han dado siempre, en definitiva, al talento competitivo. Ellos tienen muy claro de dónde vienen, tienen muy claro que perdieron el liderazgo mundial precisamente por no estar a la altura de competir tecnológicamente con Occidente. Y tienen muy claro que este es un mundo muy duro, un mundo ultra competitivo, nosotros se lo hemos enseñado, que nunca espera a aquellos que premian la mediocridad y quedan rezagados. Pues bien, sin ningún miedo a la competencia global, parece que Europa sí que lo tiene y eso nos está condenando al atraso. Yo creo que volver a abrazar la educación, la promoción del talento y el premio a la competitividad como pilar estratégico de nuestra prosperidad futura es clave para no ser relegados a un papel secundario, para poder reivindicar nuestra relevancia global y no solo nuestra relevancia global, nuestra capacidad de influencia, nuestro poder de negociación y por ende nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Es un concepto que seguro que resuena en mucha gente porque es parte de un debate muy de actualidad sobre si nos hemos ablandado, sobre las conveniencias de intentar endurecernos o de volver a endurecernos. El otro día, la semana pasada, en la presentación en Madrid del libro, te escuché también hacer una reflexión relacionada con esto de la dureza aplicada a los jóvenes cuando estudian, cuando van al colegio, cuando van a la secundaria, cuando se preparan para la universidad, y que hay un trade-off también y que, bueno, puede tener un impacto, por ejemplo, en la salud mental de los jóvenes, y que es un debate también muy de actualidad en China. ¿Cómo ves tú este trade-off? Bueno, el otro día lo comentábamos, ¿no? Cualquiera de los aprendizajes inspirados en el modelo chino, pero no exclusivos del modelo chino, aunque a China le hayan dado grandes réditos, hay que aplicarlos sobre todo con sentido común. Es decir, si China cae en el exceso en la aplicación de algunas de esas políticas, por ejemplo, la educativa, con una exigencia extrema en todo el sistema educativo y en el famoso cao de la selectividad de acceso a la universidad, se trata de, inspirándonos en algunas de esas buenas prácticas o estrategias que a todas luces les han dado, como nos dieron a nosotros, buen resultado, aplicarlas de manera respetuosa con nuestros valores, con nuestras libertades y con nuestra forma de ver la vida. Mira, la manera, a mí ya me han criticado que es que la meritocracia no deja de ser una forma de elitismo. Y es cierto que desde nuestra mentalidad occidental y desde nuestro andamiaje de valores, no siempre deja en buen lugar la igualdad de oportunidades. Pero los chinos, como la mayor parte de la humanidad no occidental, es decir, el 88% de la humanidad, tienen claro que la meritocracia, en ausencia de una red de bienestar, de estado del bienestar suficientemente fuerte como la que tenemos nosotros, la meritocracia es un requisito de la propia supervivencia. Y prueba de ello es que China, fíjate, lo decía el otro día y además lo dije casi de manera automática y luego he elaborado en esta idea en los días sucesivos. China es probablemente el único país del mundo que, teniendo muy claro quién es, quién ha sido y lo que explica el quiénes son hoy, tiene además muy claro quiénes quieren ser y dónde quieren estar a 50, 70, 100 años vista. No hay un proyecto más importante para los chinos, no solo para los que viven en Zhongnanhai, sino para la ciudadanía en general, que la propia construcción de China, su proyecto de construcción nacional. Y por eso seleccionan a sus líderes como si fuesen CEOs de una gran empresa global, donde no solo se asciende por lealtad ideológica, que por supuesto viene por descontado, sabes que todos los miembros, esos 90 millones de miembros del Partido Comunista, han hecho un voto vitalicio de obediencia al partido, sino además por resultados, por logros, por excelencia demostrada. Es decir, la meritocracia en China no es un ideal romántico, sino una realidad operativa y contrasta mucho con Europa, donde fruto de precisamente del estado de bienestar que nosotros hemos creado y que yo en ningún caso sugiero desmontar ni pongo en tela de juicio, es verdad que nuestro propio sistema de participación electoral que nos obliga a
a reinventarnos cada ciclo electoral, premiamos demasiado a menudo la mediocridad y la improvisación política. Entonces, yo lo que propongo es básicamente volver a premiar el talento, volver a premiar la experiencia, introducir criterios de mérito entre aquellos que van a ocupar los cargos de gobierno de mayor responsabilidad. No tiene ninguna lógica, lo decía también el otro día, que a un camionero se le exija haber pasado una serie de exámenes para poder conducir y transportar mercancías en vehículos de gran tonelaje y, sin embargo, a el alcalde de una ciudad, a el presidente de una comunidad autónoma, a un ministro o a un presidente del gobierno, a priori solo se le exija el tener el carné del partido de turno, el haber pagado la cuota y el estar avalado por X número de votos. Creo que la meritocracia es, en este mundo complejo y acelerado tecnológicamente en el que vivimos y al que nos dirigimos, creo que es la única manera de asegurar que quienes gestionan las principales decisiones de gobierno es gente suficientemente preparada. Hablabas de las peculiaridades del sistema político chino y apuntás en el libro que lo que tú denominas como República Popular China Sociedad Anónima es un proyecto de Estado sólido, claro y bien comunicado a la ciudadanía. Decías hace unos segundos que China, este proyecto de construcción nacional, tiene claro quién es, de dónde viene y a dónde va. Me gustaría pedirte que abundes en esta idea. ¿De dónde viene China y a dónde se propone ir? Mira, lo de la República Popular China S.A. es una caricatura y es una forma muy simplista de explicar que, como te decía, no hay un proyecto más importante hoy en la República Popular de China que la propia construcción de la República Popular de China. Una República Popular de China que quieren sea segura, próspera y poderosa a 30, 50, a 100 años vista. Y para eso necesitan y tienen una hoja de ruta sólida, pragmática, bien comunicada a la ciudadanía y con estrategias claras a largo plazo. Ellos se pasan el día, están en permanentes ciclos de formación y mejora continua y muchas veces miran hacia el oeste permanentemente buscando aprendizajes, innovaciones, modelos que puedan aplicar. Y cuando los adoptan y los adaptan a sus muy peculiares características chinas para poder adoptarlos e integrarlos en su sistema, son profundamente pragmáticos. No se preguntan si es capitalista o comunista, solo se plantean si funciona. Si funciona en esa estrategia que ya tienen predefinida. En China el Estado es un estratega. En Europa da a menudo la sensación de que el Estado es sobre todo un burócrata que lo que se dedica es muy a menudo a gestionar la rutina. Europa, y yo soy muy, muy optimista a ese respecto, creo que Europa todavía está en condiciones de recuperar la confianza en sí misma y su competitividad. Creo que tenemos las herramientas, el talento y los recursos para revertir esta senda de declive en la que nos encontramos. Pero nos falta liderazgo, determinación, visión a largo plazo, sobre todo visión a largo plazo, porque sin visión de futuro no hay liderazgo global. El conformismo es probablemente el camino más rápido hacia esa irrelevancia en la que empezamos a sentirnos últimamente. No hay más que ver que Estados Unidos está negociando la paz en Ucrania, ha empezado a negociarla sin contar siquiera con el propio país afectado, que es Ucrania, y con quienes lo rodeamos, que somos la Unión Europea. En definitiva, China no avanza por azar, no avanza de manera accidental, sino por diseño. Y lo que necesitamos nosotros es eso, es una hoja de ruta y una estrategia para implementar esas metas a más de 5 años, metas transquinquenales. Con la vista puesta en el futuro, también te detienes en el libro en cuestiones de índole tecnológica, como la privacidad en redes sociales, el impulso a la inteligencia artificial o el fomento de los pagos digitales. Cualquiera de estos subtemas daría probablemente para un capítulo de este podcast. En cualquier caso, China es desde hace muchos años una potencia industrial, manufacturera, y también lo es, y de una manera cada vez más clara, una potencia tecnológica.
¿cuáles son los principales rasgos de la apuesta de China por la tecnología y cómo se relacionan con el modelo político y social del que has estado hablando? Pues fíjate, parte de un doble silogismo. China, por la traumática experiencia que además ellos se ocupan muy mucho de mantener fresca, bien fresca, del siglo de la humillación, que saben que les hizo caer de ser líderes mundiales y jugar en la Champions a caer a tercera regional, saben que fue por perder el tren de la tecnología y eso no les va a volver a suceder. Ellos tienen muy claro que para mantener la soberanía hace falta industria. Lo tienen claro, que soberanía e industria van de la mano. Y tienen también claro que en el siglo XXI la soberanía depende en buena parte de lo digital. Para poder mantener esa soberanía necesitan ser, sobre todo, autosuficientes y para serlo necesitan de mantener, si no la supremacía, estar en condiciones de competir eficazmente con la primera potencia tecnológica mundial, que sigue siendo Estados Unidos. Eso les obliga a China, quiero decir, a tener un control total sobre sectores clave tecnológicamente para dominar el mundo 4.0, como son la inteligencia artificial, los semiconductores, el cloud computing, la robótica, los pagos digitales o las energías renovables. Y el Estado, que tiene entre sus principales gestores, sobre todo a tecnócratas, a ingenieros, a científicos, a gente con una formación técnica muy, muy sólida, saben que solo impulsando la soberanía tecnológica garantizan precisamente la autonomía estratégica. La autonomía estratégica, que es esta frase tan llevada y traída, pero en definitiva, la autonomía estratégica como la propia soberanía, hablando en términos muy simples, consiste en tener la capacidad de decidir por nosotros mismos, es decir, no depender de lugares que están muy lejanos a nuestra geografía, como son Silicon Valley o Shenzhen. La tecnología, y ahí radica otro gran aprendizaje del libro, no es solo un campo de competencia, es también un modelo de gobernanza y de crecimiento. Los chinos lo tienen absolutamente claro. Julio, no me resisto a preguntarte por el asunto que es más estrictamente tuyo, que es el de los negocios. Hay un plugin en el que hablas de cómo hacer ganar dinero a un chino, que entiendo que es una manera un poco provocadora de hablar de la condición de posibilidad para ganar dinero en China. Eh, hablamos de esto hace 2 años. De nuevo, ¿qué China te estás encontrando en 2025, ya una vez superada definitivamente la crisis del COVID, que en aquellos momentos todavía coleaba en China? ¿Cuál es el clima de negocios que se están encontrando ahora las empresas occidentales, europeas, españolas que están en China? Pues mira, si esta pregunta me la hubieses hecho hace apenas un año, te hubiese dicho que el clima como sentimiento, ¿no?, a nivel empresa, a nivel empresario y los socios, la contraparte china con la que yo me relaciono y con la que hago negocio son pymes de mediana escala para dimensiones chinas, y no son multinacionales ni son tampoco pequeños empresarios, ¿no? Suelen ser grandes empresas familiares chinas o pequeños conglomerados. Hace un año los ánimos eran pésimos. Tenían la sensación de fiesta que había acabado de manera súbita, no tenían la sensación, además estaban atrapados en toda esa vorágine de malas noticias, la burbuja inmobiliaria, la deuda de las provincias, la falta de competitividad o la pérdida de competitividad industrial. Ha pasado un año y tú sabes cómo son los chinos. Es gente que ancla su optimismo al largo plazo. Están muy acostumbrados aunque se han acostumbrado a ese crecimiento desbocado a lo largo de 4 décadas, sí que empieza a aterrizar la sensación de que ese mal llamado milagro chino, ese crecimiento desbocado a lo largo de 4 décadas, era en cierto modo anómalo, que el país ha entrado en una nueva fase en la que importa tanto o más la calidad del crecimiento como la propia cantidad de crecimiento. Empiezan a ver que algunas de las reformas que ha hecho el gobierno eran necesarias, había que tomarlas antes o después, y como muchos cambios son casi siempre dolorosos, y
sabes que los chinos manejan siempre la cabalística, ¿no? Los números. Bueno, pues yo en el último viaje que he hecho a China hace apenas 3 meses, me he encontrado con bastantes empresarios de diferentes sectores que me han repetido casi la misma frase, y es, quedan todavía 2 años hasta que produzcan efecto de manera contundente las medidas de estímulo que está aplicando el gobierno, y quedan 5, los 2 años, y los 5 para recuperar una senda de crecimiento más o menos estable. Esto, al final, no representa más que ver luz al final del túnel. Y prueba de ello es que he visto cómo hace un año los empresarios, de hecho, habían puesto en suspenso prácticamente todo tipo de inversión, porque veían un freno muy fuerte a la inversión extranjera en China, veían que la exportación también se resentía, y ahora vuelvo a ver esas ganas tan característicamente chinas de emprender, de poner en marcha nuevos proyectos. Otra vez se vuelve a sentir, no es la fiesta electrizante que vivimos hasta el año 19, 18, ¿no? Donde parecía que da igual donde echases la semilla, donde sembrases, iba seguro a germinar algo, pero es verdad que los ánimos se han recuperado bastante. ¿Qué quiere decir esto traduciéndolo a niveles de clima de desarrollo de negocio? Yo sí que observo una clara reactivación, tanto en los planes de desarrollo de negocio de aquellas empresas que ya estaban en China y que quieren sacar músculo y que quieren fortalecer sus equipos y sus estrategias de distribución, como de muchas empresas que durante estos 5 años han estado en un wait and see, vamos a ver qué movimientos y qué decisiones toma China. Es cierto, un mal momento para entrar. Ahora eso se vuelve a reactivar, como se vuelven a reactivar también las joint ventures y las alianzas entre empresas extranjeras y chinas. Este es un nuevo modelo. El nuevo modelo que yo observo en el último año y medio es que cada vez más empresas están transicionando de un modelo de pura exportación, y muchas muy a menudo del cross-border e-commerce, de comercio electrónico transfronterizo, a al China for China, a la producción en China para la distribución en China. Y todo parece indicar que el gobierno lo que va a hacer es premiar a esas empresas extranjeras que empiecen a pagar sus impuestos en China, que empiecen a dejar buena parte de su valor añadido en China para distribuir en China. Y sin embargo, entiendo que las estrategias negociadoras a las que dedicas un capítulo del libro se mantienen. Los básicos no cambian, ¿no? Sí, los básicos no cambian, y de hecho de ahí el título del capítulo, ¿no? Que parece un poco contraintuitivo, que si yo me dedico a ayudar a empresas europeas, sobre todo, a hacer negocio en China, ¿cómo es que titulo un libro ¿Cómo hacer ganar dinero a un chino? Hombre, evidentemente, sin un buen socio chino, sin un importador potente, sin un distribuidor solvente, sin un socio capaz de generar los contactos adecuados para colocar tu marca donde corresponde y, en definitiva, ayudarte a acceder a esa pequeña porción de la tarta chinesca, de la enorme tarta chinesca que todo el mundo desea. Sin un chino que te ayude, tú no vas a hacer absolutamente nada en China. Entonces, la primera premisa es cómo lograr, qué le vas a ofrecer a ese chino para que él gane dinero, y ganando dinero te ayude a ti también a ganarlo. Pero hay que entender que en China, como en Sebastopol, ¿no? En cualquier lugar, tú vas a necesitar de la ayuda de una buena palanca de desarrollo de negocio local para poder hacer negocio en un mercado, en este caso, tan contradictorio, tan dinámico y hasta cierto punto tan exigente como es el chino. El capítulo ese en concreto está lleno de buenas prácticas para negociar, ojo, de manera no ingenua. Negociar con chinos a mí personalmente me gusta mucho, es muy estimulante, es también agotador, pero bueno, es al final entender una serie de códigos, unos ritmos, unas reglas a menudo no escritas, que una vez los aprendes y los pones en práctica y los entrenas suficiente, bueno, pues no te voy a decir que no tiene misterio, pero para quien los lea, para quien ha trabajado en China y los lea, seguro que se le dibuja una sonrisa, porque todos nos hemos encontrado una y otra vez en muchas de esas situaciones. Y para quien no los lea,
pues no es un manual de cómo hacer negocio en China, pero sí que da unas pistas de cómo no cometer errores fáciles. Julio, la semana pasada en la presentación de tu libro en Madrid te mostraste razonablemente seguro de que China completará su retorno al lugar central en el tablero geopolítico, un lugar que ocupó durante siglos. Y me gustaría concluir esta charla con una pregunta que no es objeto central de tu libro, pero que lo condiciona todo. ¿Cómo crees que evolucionará en las próximas décadas la competición entre Estados Unidos y China? ¿Y qué papel crees que jugará la Unión Europea en esa competición? Pues mira, yo soy un optimista nato y el libro, para quien lo lea, es pragmático ante todo y sobre todo es muy constructivo. Yo parto de que, como te decía antes, ¿no?, de que Europa puede recuperar la competitividad perdida y además es casi una exigencia para no quedar atrapada entre Estados Unidos y China. La competencia en el siglo XXI va a ser más tecnológica que económica y militar. Yo no creo que Estados Unidos llegue a tener un conflicto armado. En conflicto ya estamos porque la guerra comercial es un tipo de guerra, pero es una guerra, como decía, tecnológica, es una guerra tecnológica solapada, ¿no? Lo que yo propongo para despertar de alguna manera y poder mantener nuestra competitividad es, insisto, la visión a largo plazo, el pragmatismo absoluto y volver a preponderar la educación como apuesta de futuro para dejar de ser, no solo un satélite de Estados Unidos, sino además un satélite de China. Es decir, debemos reforzar nuestra autonomía estratégica. Y para eso, y de ahí, una vez más, el título del libro, tenemos que recalibrar nuestras expectativas con China y volver a redefinir una relación propia basada en intereses comunes que los tenemos. Como la relevancia, al igual que la soberanía, no se mendiga, se construye, en Europa debemos unirnos o nos arriesgamos a desaparecer del tablero global y a diluirnos. A día de hoy, China y Estados Unidos están construyendo su futuro, su propio futuro. China funciona con una mentalidad de China First, muy legítima, por otra parte, y Estados Unidos hace lo propio. En Europa, de momento, nos hemos convertido en grandes líderes de la regulación, pero precisamente los exabruptos de Trump y toda su volatilidad histriónica, lo que nos demuestra es que las alianzas están bien, pero no pueden ser jaulas. Estados Unidos dice sin ningún tipo de tapujo que ellos no tienen amigos ni enemigos estratégicos, tienen intereses estratégicos. Por eso la Unión Europea debe decidir con quién coopera sin quedarse atrapada en alianza ninguna ni ser prisionera de nadie. Termino diciéndote, recalcando la idea fundamental del libro. El éxito de China no es fruto del azar. Es un sistema que premia la preparación, mientras Occidente, pues muy a menudo está atrapada en políticas de pura coyunturalidad y de pura improvisación. Para competir con China no podemos funcionar solo con criterios tácticos, necesitamos de una estrategia a largo plazo. Y termino, no se trata de copiar a China, sino de aprender de su pragmatismo sin perder los valores que nos identifican como democracia. El calibrador de estrellas está publicado por la editorial Ariel, vaya por su segunda edición, si no me equivoco, y en él se desarrollan muchas de las ideas de las que hemos hablado en esta charla y otras muchas. Julio Ceballos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Descifrando China. Muchísimas gracias, Jesús. Siempre es un placer hablar contigo y en buena parte el empujón inicial del anterior libro de Observar el arroz crecer se debió gracias a dar eco al libro y a todo de lo que habla el libro en este podcast. Y una vez más, gracias por apoyar la difusión del libro. Un abrazo. Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.spain-china-foundation.org, suscribiéndote a nuestra newsletter
o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.